Esta semana en nuestro recopilatorio de noticias tenemos mucho que contaros. Os hablaremos de la actualización del replay de Apple Music para hacer seguimiento de las canciones que más escucháis. También de la nueva aplicación Apple Sports que Apple ha lanzado para que podamos hacer un seguimiento en tiempo real de marcadores deportivos. Os contaremos la actualización que Apple ha hecho sobre la vida útil de las baterías de los iPhone 15. Hablaremos de las últimas noticias sobre las mejoras de inteligencia artificial que Apple lanzará en iOS 18 y los iPhone 16 y cerraremos el recopilatorio comentando la última hora sobre el diseño de los iPhone 16 y el futuro del iPhone plegable. Muy buenas a todos amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo y a un nuevo recopilatorio de noticias aquí en La Manzana Mordida. Antes de comenzar quiero dar las gracias y la bienvenida a los nuevos suscriptores que se han unido en la última semana a La Manzana Mordida Plus, que habéis sido además unos cuantos. Muchísimas gracias de verdad a cada uno de vosotros y recordar que con esa suscripción a La Manzana Mordida Plus, simplemente visitando lamanzanamordida.com, disfrutaréis de ventajas añadidas como contenido extra en formato de podcast, de cursos, tendréis acceso a nuestra comunidad de Telegram con el resto de suscriptores y también podréis participar en los regalos mensuales que vamos realizando. Además, en unas semanitas regalaremos unos AirPods Pro de segunda generación a uno de nuestros suscriptores, así que si os apuntáis, estáis a tiempo todavía de participar. Y antes de comenzar con el recopilatorio de noticias, queremos recomendaros Setup, el patrocinador de este vídeo. ¿Estás cansado de buscar constantemente nuevas aplicaciones para tu Mac solo para encontrarte, apps con precios muy elevados o con funcionalidades limitadas? ¿Quieres acceder a una amplia gama de aplicaciones de gran calidad sin tener que pagar por cada una individualmente? Si es así, Setup podría ser la solución perfecta para ti. Setup es una innovadora suite de aplicaciones para Mac que ofrece una solución única a un problema común, que es la dificultad de encontrar y mantener aplicaciones de calidad sin dejarte un dineral en el proceso. Por una suscripción mensual de solo $9,99, Setup te brinda acceso a más de 230 aplicaciones cuidadosamente seleccionadas para cubrir todas tus necesidades, que pueden ir desde productividad y creatividad hasta mantenimiento del ordenador y mucho más. En mi caso se ha vuelto una aplicación imprescindible. La gran mayoría de aplicaciones que uso y que he recomendado en el canal las encontraréis aquí. Sin ir más lejos, ¿recordáis este vídeo que hicimos hace una semana recopilando las mejores apps para Mac en 2024? Pues bueno, la gran mayoría están en Setup. Lo bueno de Setup es que cada vez van añadiendo más aplicaciones sin modificar el precio y no solo de Mac, porque con vuestra suscripción a Setup también tendréis acceso a una selección de aplicación para iPhone. Os dejo el enlace en la descripción, ya que si utilizáis nuestro link personalizado podréis usar Setup durante 30 días gratis. Bueno, comenzamos el recopilatorio con una noticia muy interesante si sois suscriptores de Apple Music, y es que resulta que Apple Music ha actualizado su función Replay, que ya sabéis que es esa que os muestra las canciones que más habéis escuchado durante el año. Pues bien, ahora no solo podréis ver vuestro replay anual, sino también el mensual. Esta nueva función de Replay os permite ver las estadísticas de las canciones que más habéis escuchado cada mes, los álbumes, los artistas, los géneros, todo lo que queráis saber sobre vuestras preferencias musicales. Y lo mejor de todo es que podéis comparar cómo van cambiando o se mantienen vuestros gustos a lo largo del tiempo. Es como tener un diario musical personalizado. Y por si fuera poco, también podéis compartir vuestro replay con vuestros amigos, familiares o con quien queráis. Así podréis ver qué música os une, qué música os diferencia y, descubrir nuevas canciones o artistas que os puedan gustar. Si queréis probarlo, solo tenéis que entrar en la página music.apple.com/replay e iniciar sesión con vuestro Apple ID. Ahí os aparecerá vuestro replay 2023, que es el anual, y también unas pestañas con los meses. Por supuesto, también podréis ya ir viendo los primeros meses del 2024, al menos el mes de enero. Si tocáis en cada mes, vais a poder ir viendo las estadísticas específicas de cada uno de esos meses con todos los datos que os acabo de comentar. La verdad es que me parece una función interesante y creo que Apple Music ha acertado de lleno con esta actualización. Yo ya he ido consultando mi replay mensual, supongo que os habré puesto algún recurso mientras hablaba, y bueno, me ha resultado curioso ver cómo ha ido evolucionando mi gusto musical y también recordar qué canciones me han ido marcando, por ejemplo, durante el 2023 según pasaba el año. Os animo a que lo probéis vosotros también y me contéis, qué os ha parecido.
Si tuviéramos que utilizar un símil futbolístico para presentar la siguiente noticia, podríamos decir que Apple acaba de anotar un golazo con el lanzamiento de su nueva aplicación Apple Sports para iPhone. Esta app está enfocada para aquellos que quieren estar al tanto de cada jugada, cada punto y cada estadística de sus equipos favoritos. Y es que Apple Sports no se limita a un solo deporte. Abarca desde el fútbol de la MLS y por supuesto muchas más ligas, hasta el baloncesto de la NBA, también por ejemplo la acción sobre el hielo de la NHL e incluso el baloncesto universitario de la NCAA. Lo que hace especial a Apple Sports es su capacidad de personalización. Podrás tener un tablero de marcadores diseñado solo para ti, donde puedes seguir la trayectoria de tus equipos favoritos y ver los partidos que tienen por delante. Todo sincronizado a la perfección. Y además, si fuera poco, se integra a la perfección con Apple News y también con la aplicación de Apple TV. También ofrece enlaces directos para ir a la retransmisión en directo, en el caso de que haya un partido que se esté jugando en ese momento, ya sea a través de la aplicación Apple TV o a través de las aplicaciones de streaming que tengamos conectadas. Eso sí, no todo es bueno. La aplicación es gratuita, sí, pero por desgracia solo está disponible en Estados Unidos, Reino Unido y Canadá. Pasamos ahora a una noticia que seguramente interesará a todos los usuarios de iPhone, especialmente a aquellos que estén preocupados por la duración de la batería de sus dispositivos. Y es que Apple ha anunciado una actualización significativa en la vida útil de las baterías del iPhone 15. Inicialmente, Apple había estimado que la batería del iPhone 15 mantendría hasta el 80% de su capacidad original después de 500 ciclos de carga completos. Pero ahora, tras una serie de pruebas exhaustivas, Apple ha revelado que la batería puede alcanzar los 1000 ciclos de carga manteniendo ese mismo nivel de capacidad. Esto es una gran noticia porque significa que la batería de los nuevos modelos del iPhone, ya no solo el iPhone 15, también el 15 Plus, 15 Pro y 15 Pro Max, tendrá una vida útil mucho más larga de la que se pensaba inicialmente. Apple ha logrado este avance gracias a las mejoras en los componentes de la batería y también en los sistemas de administración de energía. Es importante también destacar que este cambio solo se aplica a los iPhone 15. Los modelos anteriores aún se rigen por la estimación anterior de 500 ciclos de carga. Sin embargo, Apple ha mencionado que, están investigando si los modelos más antiguos también podrían beneficiarse de una vida útil extendida. Si queréis comprobar el estado de la batería de vuestro iPhone con iOS 17.4, podréis hacerlo con todo lujo de detalles en los ajustes de batería, tal y como os mostré en el vídeo de la cuarta beta de esta versión que Apple liberó esta semana. Si no lo habéis visto todavía, os recomiendo verlo. Y ahora vamos a hablar de uno de los rumores más interesantes que hemos escuchado sobre el iPhone 16. Ya sabéis, el próximo buque insignia de Apple que se espere que llegue a finales de ese año, septiembre concretamente. Y es que según un informe del Economic Daily News, el iPhone 16 podría tener un Neural Engine mucho más potente que el de sus antecesores, lo que le daría un rendimiento de inteligencia artificial ultra rápido. Para quien no lo sepa, el Neural Engine es un componente del procesador del iPhone que se encarga de realizar las tareas de inteligencia artificial, como el reconocimiento facial, el procesamiento de imágenes, el aprendizaje automático y otras funciones avanzadas. El Neural Engine actual, el del iPhone 15, tiene 16 núcleos y puede procesar hasta 35 billones de operaciones por segundo, lo que ya es impresionante. Pero el informe sugiere que el iPhone 16 podría tener un Neural Engine con muchos más núcleos de computación de inteligencia artificial, lo que aumentaría su velocidad y eficiencia. Esto podría ser muy útil para aprovechar las nuevas funciones de inteligencia artificial que se rumorean que incluirá iOS 18, como por ejemplo la traducción en tiempo real, la búsqueda visual, un Siri mejorado y otras novedades que podrían hacer que el iPhone 16 dé un salto considerable en cuanto a capacidades. Ahora bien, hay un detalle que hay que tener en cuenta. El informe dice que el Neural Engine más potente estaría integrado en el chip A18 Pro, que se espera que sea el procesador de los iPhone 16 Pro y Pro Max. El iPhone 16 y 16 Plus podría equipar un chip A18 no Pro que equivaldría a un chip similar a la 17 Pro que, ahora mismo tienen los iPhone 15 Pro. Esto significa que el Neural Engine más potente podría ser exclusivo de los iPhone 16 Pro, lo que le daría una ventaja sobre los iPhone 16 y quizás, solo quizás, algunas capacidades de inteligencia artificial que Apple anuncie junto a los nuevos iPhone sean exclusivas para los modelos Pro.
Y seguimos con más noticias sobre Apple y su apuesta por la inteligencia artificial. Y es que según un informe de Bloomberg, Apple está probando una versión más potente del Spotlight, ya sabéis, la función de búsqueda que tenemos en el iPhone, en el iPad y en el Mac, y que podría usar la tecnología de modelos de lenguaje grandes o LLM. Ahora bien, ¿qué son los LLM? Diréis muchos. Bueno, son una forma de entrenar al software de inteligencia artificial para que pueda entender y generar lenguaje natural, es decir, el que usamos los humanos para comunicarnos. Los LLM se crean alimentando al software con una gran cantidad de datos como textos, imágenes, vídeos y audios para que aprendan de ellos y puedan responder a nuestras consultas. ¿Y qué ventajas tendría esto para el Spotlight? Pues muchas. Por ejemplo, podríamos hacerle preguntas más complejas y obtener respuestas más precisas y completas. O podríamos pedirle que nos abra una aplicación y que ejecute una función específica dentro de ella sin tener que navegar por los menús. Por ejemplo, me lo invento, podríamos decirle abre la cámara y haz una foto en modo retrato, y el Spotlight lo haría por nosotros. Esto haría que Spotlight fuera mucho más útil y versátil que la versión actual que, pues se limita a buscar archivos, buscar en la web y darnos información básica como el tiempo o resultados deportivos. Pero ojo, porque esto no significa que vayamos a ver esta nueva versión del Spotlight pronto. El informe dice que Apple está considerando esta opción, pero no confirma que vaya a lanzarla ni cuándo. Así que tendremos que esperar a ver si Apple nos sorprende con esta novedad o si se queda en un proyecto interno. ¿Qué os parece esta idea? ¿Os gustaría tener una versión más potente del Spotlight? Pues ya sabéis, dejadme vuestra opinión en los comentarios. Y ahora hablemos de colores y estilo, porque parece que Apple podría estar planeando darle un toque de frescura a los iPhone 16 Pro con nuevas opciones de color. Según los rumores que han circulado por la red en las últimas horas, podríamos ver dos nuevos colores en la próxima generación de iPhone: gris titanio y titanio del desierto. Imaginaos un gris que recuerda al clásico tono espacial del iPhone 6 y también un amarillo que toma inspiración del oro del iPhone 14 Pro. Eso serían más o menos estos nuevos colores. Ahora, antes de que nos dejemos llevar por la emoción, es importante mencionar que estos rumores vienen de Majin Buu, una fuente conocida por tener un historial mixto en cuanto a precisión. Así que, mi consejo es que mantengamos un poco el escepticismo hasta que más fuentes corroboren esta información. De ser ciertos estos rumores, aún queda la pregunta de qué colores actuales podrían ser reemplazados por estas nuevas opciones o cómo se integrarían en la línea general de productos de Apple. En fin, ¿qué opináis vosotros? ¿Os gustaría ver estos nuevos colores en los próximos iPhone 16 Pro? ¿Cuál elegiríais? En fin, dejádmelo también en los comentarios. Y ya que hablamos de Majin Buu y sus filtraciones sobre los nuevos colores del iPhone 16 Pro, no han sido las únicas que han compartido esta semana. Ahora la atención se centra en el módulo de la cámara del iPhone 16, que según una imagen filtrada compartida en sus redes, muestra un diseño orientado verticalmente. El iPhone 15 Pro ya nos sorprendió en 2023 con un ajuste en el diseño de sus lentes, apilando la cámara principal y la ultra gran angular para permitir la grabación de vídeo espacial para el Vision Pro. Ahora, si los rumores son ciertos, el iPhone 16 y el iPhone 16 Plus podrían seguir esta tendencia adoptando un diseño vertical que permitiría capacidades similares de grabación. La imagen filtrada por Majin Buu ha sido respaldada por Marko Zivkovic de Rumors, quien afirma haber verificado la autenticidad del diseño del componente. Este diseño, el cual ya os venimos mostrando desde hace semanas a través de renders, recuerda al de modelos anteriores como el iPhone 10, el iPhone XS y el iPhone 11, lo que sugiere un retorno a estilos previos pero con la tecnología actualizada, eso sí. Y la última noticia que os traigo hoy es sobre el iPhone plegable, ese dispositivo del que llevamos años esperando que se sepan más noticias y que parece que nunca llega. Y es que, según un rumor que viene de China, Apple ha suspendido el desarrollo del iPhone plegable debido a que las pantallas que les proporciona Samsung no pasaron sus pruebas de calidad. Según este rumor, Apple ha estado probando varios teléfonos plegables de la competencia, como por ejemplo el Galaxy Z Fold o el Huawei Mate X, para ver cómo funcionan y qué se puede mejorar. Y resulta que uno de los modelos que probó Apple usaba una pantalla de Samsung, que es uno de sus principales proveedores de pantallas. Pero al parecer esa pantalla se rompió después de unos días de uso, lo que hizo que Apple decidiera parar el proyecto hasta que se pueda encontrar una solución. Este rumor coincide con otro informe que salió hace poco, que decía que Apple ha estado creando
prototipos de iPhones plegables desde hace más de 5 años, pero que no tiene planes de lanzarlos al mercado en los próximos años. Según este informe, los iPhone plegables que ha estado diseñando Apple se pliegan como una concha, pero podrían cancelarse si no se cumplen con las expectativas de la compañía. Ahora bien, hay que tomar este rumor con mucha cautela, porque la fuente que lo ha publicado no tiene mucha credibilidad y no sabemos de dónde lo ha sacado tampoco. Además, no está claro si este rumor también afecta al posible iPad plegable, que se dice que es un proyecto que le interesa incluso más a Apple que el del propio iPhone plegable. Se rumorea que Apple podría lanzar un iPad plegable de 7 u 8 pulgadas que podría sustituir al iPad mini y que podría ser más grueso y resistente que un iPhone plegable. Pero de momento todo esto son especulaciones y no hay nada confirmado. ¿Qué os parece este rumor? ¿Os gustaría ver un iPhone plegable o un iPad plegable? En fin, dejadme vuestros comentarios de qué preferiríais vosotros. Y nada más, amigos, espero que el vídeo de noticias os haya gustado. Ya sabéis, podéis dejar vuestro me gusta si es así, suscribiros al canal si no queréis perderos todos nuestros contenidos y por supuesto os invito a que estéis muy atentos a todos los vídeos que subiremos la próxima semana, que además puede que haya sorpresas. Solo digo eso, nos vemos, porque ya sabéis, esto es La Manzana Mordida, yo soy Fernando y prometo hacerlo. Chao.